El programa PAGE en Uruguay pretende inspirar el rediseño de las políticas económicas en torno a la sostenibilidad, aportar información para las reformas macroeconómicas, sectoriales y o temáticas para impulsar y cambiar la inversión y realizar un cambio transformador mediante la construcción de capacidades de individuos e instituciones. La mayor fortaleza de PAGE es que reúne acciones del Gobierno y de Naciones Unidas buscando un mismo objetivo, que es la transición del país hacia la economía verde e inclusiva como camino hacia el desarrollo sostenible. El programa PAGE lo que pretende es emplazar el crecimiento verde y sostenible dentro de la política de desarrollo económico del país. Lo hacemos a través de tres grandes iniciativas. Uno es el poder compartir y difundir las mejores prácticas internacionales, las cuales Uruguay pueda sacar partido. La otra es dar asistencia técnica y hacer análisis muy concreto en temáticas específicas y relevantes para el país. Y por último, a través de este programa lo que intentamos es canalizar financiamiento por parte de donantes y por parte también del sector privado del país. Es una alianza que contribuye a mejorar la calidad de vida de los uruguayos, reuniendo esfuerzos para desarrollar acciones transversales que tengan impacto. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida en nombre del programa PAGE al encuentro Aprendizajes y Perspectivas de la Economía Verde Inclusiva, 5 años del programa PAGE Uruguay. Comentarles al mismo tiempo que el evento se transmitirá en vivo por Vera TV. La Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, Partnership for Action on Green Economy, o PAGE, por sus siglas en inglés, es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas que responde al documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20. El mismo dice: el principal objetivo y de largo plazo de PAGE en Uruguay es contribuir con los esfuerzos nacionales de planificación del desarrollo que permitan incorporar el concepto de crecimiento verde en las políticas públicas en sectores clave de la economía, tal así que propicien el uso eficiente de los recursos, la calidad y sostenibilidad ambiental y la creación de empleos verdes, así como los instrumentos correspondientes para su implementación. En este sentido, PAGE articula con distintos actores públicos y privados. La mesa de autoridades, que hoy nos acompaña, representa a las instituciones del Gobierno Nacional que han sido parte del recorrido de PAGE Uruguay a lo largo de estos años. Nos acompaña también el representante del Secretariado de PAGE, que nos acompaña también en este encuentro. Para dar inicio a las actividades, doy la palabra a Laura Lacuague, asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien va a presentar a las autoridades presentes en esta mesa de apertura del encuentro. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es importante resaltar que PAGE se lleva adelante en 22 países, esta alianza, y Uruguay, tenemos el orgullo de que Uruguay sea uno de los 6 de América Latina. Para iniciar entonces y para dar comienzo a la parte oratoria, invitamos al señor subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, punto focal de PAGE en Uruguay, señor Walter Berry, a hacer uso de la palabra. Gracias, Laura. Muy buenos días para todos. Lo primero que les debo decir es muchas gracias por estar aquí y por haber estado a lo largo de estos 5 años, seguramente casi todos ustedes o todos, llevando adelante esto que fue para el país un aprendizaje, pero que sentó las bases de lo que es la economía circular, la economía verde, y que tan buenos resultados nos ha dado y que tan difícil nos resulta comenzar abriendo, dándole la bienvenida a este evento de cierre de PAGE Uruguay, pero que estamos convencidos de que va a continuar. Yo creo que esto tiene muchas cosas positivas para el país y una de las cosas que quiero resaltar es que esto fue comenzado en el gobierno anterior. En el año 2017 se comenzó a incorporar Uruguay a ser parte de ese programa PAGE a través de Raquel Piaggio, que anda por allí, la vi hace un rato. En la jornada de mañana, cuando me toque cerrar, seguramente voy a agradecerles a todos, pero resalto esto porque es parte de la fortaleza institucional del país.
Cuando asumimos en el gobierno hace 2 años y algunos meses ya, continuamos fuertemente este programa tal como si lo hubiéramos iniciado. Y las bases institucionales estaban sentadas con 4 ministerios más y con ellos trabajamos durante todo este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta es una tarea de aprendizaje conjunta del Estado nacional, del Estado a nivel de gobiernos subnacionales o gobiernos locales, de la sociedad civil, de la academia, de las instituciones de Naciones Unidas, sin las cuales no hubiera sido posible llevar adelante este programa de PACE, sin ninguna duda, y con las cuales hemos trabajado tan cómodo durante todos estos tiempos, estos años, y con la cual pretendemos seguir trabajando. Sobre todo en mi caso de industria, que me he vinculado más con Manuel, creo que se lo he dicho varias veces ya, y estamos trabajando para poder continuar con este programa PACE. Lo que quiero resaltar en esta apertura es que Uruguay es un país sustentable, es un país que hoy nos miran como ejemplo en el mundo, que cada vez que uno sale al exterior a representar al país se llena de orgullo porque le piden que digamos las muy buenas cosas que hemos hecho en materia de sustentabilidad. Hoy somos un país que casi el 100% de la energía que consumimos es renovable, que estamos avanzando fuertemente hacia la movilidad eléctrica y que estamos tomando acciones para que sea una realidad más pronto de lo que muchos creemos, que hemos tomado la bandera del hidrógeno verde, seguramente liderando también en la región, y el hidrógeno verde está llamado a grandes cosas para el país y para el mundo, sin duda, para lograr la descarbonización. Y Uruguay ya está tomando la delantera en Latinoamérica junto con Chile y ya hoy somos referentes, a pesar del poco tiempo que llevamos desarrollando lo que tenemos de hidrógeno. Y creo que todo esto es parte de lo que hemos logrado juntos. La semilla de PACE fue parte también de esto, de incorporar el concepto de la economía verde al Uruguay hace 5 años atrás, de la economía circular, de cosas muy promisorias y muy buenas que tenemos por delante desde el Ministerio de Industria, del Ministerio de Ambiente, desde la OPP, de todos los que integramos esto, que tenemos vinculaciones con el tema. Prontamente vamos a estar dejando instalado un centro tecnológico de bioeconomía, donde ya tenemos pedidos para comenzar a investigar y a desarrollar proyectos vinculados con residuos de algunas actividades industriales muy grandes del Uruguay, a través de un acuerdo con el programa New Lab, que firmamos hace poco el ministro de Paganini cuando tuvo oportunidad de estar en Estados Unidos y firmar ese acuerdo, y que ya está instalado y está trabajando, y que hacia esas cosas vamos a seguir avanzando. No queremos dejar que PACE se vaya del Uruguay y seguramente prontamente podemos tener novedades de que vamos a continuar. Hoy corresponde cerrar la primera etapa, comenzar a cerrar la primera etapa, y ustedes han sido protagonistas de esa primera etapa. Así que el agradecimiento y esta construcción de este Uruguay sustentable la seguimos haciendo entre todos, el gobierno y ustedes, que son en definitiva las que la llevan a la acción. Así que muchas gracias por ser parte de esto y nos vamos a seguir viendo durante estas 2 jornadas. Muchas gracias, señor Berri. A continuación tendremos las palabras del señor representante regional de ONUDI para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Manuel Alvaradijo. ONUDI es agencia líder de PACE en Uruguay y quiero destacar que el apoyo en programas y bueno, en colaboraciones de todo tipo que este representante de ONUDI en Uruguay nos ha dejado y nos ha impulsado en esta transición. Especialmente quería destacar eso. Manuel. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a las autoridades la participación. La verdad es que cuando hablamos del cierre de PACE, cuando yo fui parte del inicio, me da la sensación de que, bueno, hemos vivido cosas muy interesantes, pero también ya prácticamente soy medio uruguayo, ¿no? Después de casi 6 años aquí en el país, conozco la idiosincrasia, las cosas que pasan, cada vez entiendo mucho más la realidad del país, que me lleva a hacer los artículos que últimamente publico defendiendo la realidad que estamos viviendo en Uruguay, que creo que debe conocer todo el mundo, ¿no? Yo me quiero sumar a las palabras de Walter con respecto a
al agradecimiento a todos los que han sido parte de este ejercicio, ¿no? Tanto a los que arrancaron con la postulación como a los que estuvieron abanderándose desde el puesto de coordinador o coordinadora. Las autoridades siempre han estado dispuestas a ser parte de todo. Y los colegas de las 5 agencias que han sido las que han ejecutado este programa junto con los ministerios han sido momentos muy interesantes de cómo incluso a la interna del sistema de Naciones Unidas nos hemos dado la mano para apoyar en esta dirección hacia el crecimiento verde. Quiero hacer reflexión sobre un tema que ha comentado el viceministro Berry, que es, a mí me habían dado instrucciones, Walter, de que esto no es un evento de cierre, pero es exactamente porque lo visualizamos como un paso que va a ir más allá. Las bases que estamos estableciendo en el país con respecto a algunas de las directrices de los programas, obviamente van a abrir el abanico para empezar a anclar programas futuros en base a lo que deja Page. Por lo tanto, la herencia de Page va a seguir viva con la cantidad de programas e iniciativas que se van a venir de cara al futuro. Y yo creo que ese no es un tema menor, porque en uno de los temas, por ejemplo, que nos ha convocado Page, que es el tema de economía circular, la guinda del postre es la Estrategia Nacional de Economía Circular que estamos desarrollando con varios ministerios y que va a ser muy posiblemente la base de cómo queramos abordar la temática de economía circular de cara al futuro. Por lo tanto, pongamos el cierre entre comillas y veamos como que Page como una gran etapa para abrir este trabajo interministerial, interagencial, donde todos queremos apoyar estas grandes transiciones verdes, 2 grandes transiciones que nos convocan como una segunda transición energética y esa transición hacia la economía circular, que muy posiblemente vayan a ser el devenir de este país en los siguientes años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Hoy nos honra y nos destaca con su presencia el señor representante del Secretariado de Page, Ricardo Isea, a quien le damos la palabra. A ver si así. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en este encuentro con motivo de la celebración de los 5 años de Page Uruguay. En nombre del Secretariado Page quiero transmitir mis palabras de agradecimiento a los organizadores del evento y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Desde hace ya varios años atravesamos por un periodo de crisis sin precedentes, la confluencia de la crisis climática, el coronavirus y más recientemente la invasión de Ucrania han tenido y siguen teniendo efectos devastadores en las condiciones de vida de poblaciones y grupos vulnerables alrededor del mundo. Sin embargo, este contexto de crisis nos brinda una oportunidad única para redoblar esfuerzos en construir economías más prósperas, equitativas y respetuosas de los límites planetarios. En tal sentido, los enfoques de economía verde han tomado más relevancia que nunca como vía para retomar el camino del crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad a través de una visión integrada en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dentro de estos esfuerzos globales, Page ha desempeñado un papel fundamental en impulsar transformaciones económicas y que tomen en serio los desafíos de la erradicación de la pobreza, la creación de empleos de calidad, el aumento de la equidad social y la protección del medio ambiente, incorporando estas dimensiones al propio modelo de crecimiento en lugar de considerarlas como aspectos secundarios o externos al propio proceso de desarrollo. Fruto del esfuerzo conjunto de 5 agencias de Naciones Unidas, Page reúne, y quisiera reconocer el trabajo de las 5 agencias, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, UNITAR. Basándose en la experiencia especializada de estas 5 agencias y gracias al apoyo de sus 8 socios financieros, Page ha promovido la transición justa hacia una economía verde inclusiva en 22 países alrededor del mundo.
Estimados asistentes, entre los países que forman parte de la familia Page, es para mí un placer decir que Uruguay destaca como un ejemplo contundente de que con voluntad política, capacidad técnica y compromiso institucional, avanzar hacia una economía verde más inclusiva y sostenible en el marco de un contexto internacional como el que he descrito es una tarea difícil, pero no imposible. Tal y como lo reflejan los resultados preliminares de la tercera edición del Índice de Progreso en Economía Verde, GEPI por sus siglas en inglés, publicado por Page desde el 2017 y que abarca más de 100 países, Uruguay es el país Page que ha registrado los mayores avances en economía verde durante los últimos años. Si bien los resultados son positivos para el conjunto de países Page, Uruguay experimentó un avance muy superior a la media. Y quiero felicitar aquí al equipo país y a todos los actores involucrados por este logro. Entre los principales logros de Uruguay medidos por este índice destaca el progreso en la reducción de la contaminación del aire, el acceso a los servicios básicos, la reducción de las desigualdades de ingreso y género y la adopción de fuentes de energía renovable. Estos resultados posicionan a Uruguay como un ejemplo exitoso en economía verde que esperamos pueda servir de inspiración a otros países de la región y del mundo. En esta década de acción, que culminará en 2030, Page ha reafirmado su compromiso a profundizar su colaboración con los países miembros actuales, así como apoyar a nuevos países en el desarrollo de políticas para una transformación económica alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. En este marco, y para remarcar lo que se ha dicho antes, Uruguay seguirá contando con el respaldo Page durante los próximos años para afianzar estos logros alcanzados, también para afrontar desafíos pendientes, para contribuir al intercambio de experiencias entre países y para crear nuevas alianzas internacionales hacia economías y sociedades sostenibles y justas para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iseo. Invitamos ahora al señor director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el señor Mariano Berro, quien nos ha acompañado a lo largo y a lo ancho del país en numerosas oportunidades en el desarrollo de actividades y de proyectos PACE. Buen día, muchas gracias. Para nosotros desde la agencia este es un proyecto que tiene una dimensión muy importante porque abarca muchos de los aspectos que reivindicamos desde la política pública. El primero es que no solo instala un tema en el que hay mucho consenso, sino que además nos ha dado herramientas, nos ha capacitado personal, ha sensibilizado a la población y ha trabajado en todo el territorio. Esos componentes para nosotros son sumamente importantes. Además es muy importante también que la gente, que el espacio, no solo el espacio político, no solo el espacio público, sino que la población en general vea que las agencias del Sistema de Naciones Unidas colaboran y promocionan este tipo de iniciativa. ¿Por qué? Porque es una forma también de mostrar que estamos yendo en el sentido correcto en el que va el mundo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en los compromisos asumidos por el país con la Agenda 2030 y que tienen que ver con la continuidad de las políticas, como señalaba el subsecretario de Industria. Pero además también reconocer el tesón, la voluntad contagiosa de Manuel Albaladejo, que ha sido realmente un motor para nosotros, porque estos proyectos tienen una gran complejidad y a veces también uno empieza a sentir como que no va a llegar a la meta. Entonces también eso es un reconocimiento que queremos hacer expresamente. Por otro lado, tenemos un desafío hacia adelante. Esto implica también replicabilidad y sostenibilidad del proyecto. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos que asumir que todos los aprendizajes que hay acá los tenemos que continuar, tenemos que seguirlos transfiriendo, tenemos que seguir sensibilizando a la población para que esto sea un producto que tenga un efecto en el tiempo, que sea duradero en el tiempo. Con eso es con lo que quiero terminar, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mariano Berro.
A continuación, escucharemos la palabra del señor Subdirector Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Eber Pintos, quien tuvo mucho que ver con la dimensión social, muchos aspectos de la dimensión social del programa PAGE, trabajando incluso con mujeres rurales, entre otros proyectos. Así que le damos la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Qué tema importante la dimensión social, la dimensión del medio ambiente, la dimensión de la transformación productiva en nuestro país. Cuando hablamos de lo social, PAGE nos dio la oportunidad de llegar a varias organizaciones que han trabajado con personas con discapacidad. Nos ha permitido llegar a un grupo muy importante de mujeres rurales y el año que viene nos va a permitir llegar a personas de asentamiento en proyectos de producción productiva. Siempre visualizamos el empleo, una necesidad muy acuciante para nuestro país, un empleo que cayó estrepitosamente a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de la guerra, y quizás lo logramos sacar adelante. Hoy tenemos todavía personas desempleadas. Cuando hablamos de la transformación productiva en nuestro país, cuando apostamos a la energía, cuando apostamos al hidrógeno verde, cuando apostamos a que lleguen vehículos eléctricos, híbridos, no podemos olvidarnos, y eso fue nuestro norte con respecto a los proyectos para mujeres rurales y personas con discapacidad y personas con adicción a drogas, que lo primero que las personas deben tener es capacitación y educación. El empleo va a venir solo, el empleo van a haber organismos que se van a encargar de conseguir las inversiones y de buscar que en este país el desarrollo productivo sea en todas las áreas. Jamás debemos olvidarnos que nuestro país es un país netamente agropecuario. Entonces debemos tener una mirada amplia, debemos ver el mundo, debemos ver aquellos países que han desarrollado tecnologías importantes. A veces son tecnologías muy simples y el momento en el cual fallamos es en la capacitación. Hoy tenemos un momento histórico, venimos saliendo de una pandemia, venimos avanzando, todos los organismos están trabajando en conjunto con el gobierno y si miramos a toda nuestra población, veremos que tenemos los recursos humanos, los recursos económicos y tenemos las capacidades para tener un gran país como siempre lo ha sido el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eber. Bueno, continuamos con las palabras del Coordinador General del Área de Descentralización y Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Guzmán y Fran, quien también nos ha acompañado a lo largo y ancho del país en numerosas oportunidades, especialmente, no solamente, apoyando a los gobiernos subnacionales en proyectos que desarrollamos allí. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos por acompañarnos, a las autoridades aquí presentes, tanta gente amiga, y también a quienes nos acompañan aquí en el auditorio, los técnicos, en definitiva, de PAGE también, que son el brazo ejecutor que permitieron, en lo que concierne a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a descentralización en particular, llevar todas estas capacidades y lograrlas dejar instaladas en territorio a lo largo y ancho del país, como bien decía Laura, que esa ha sido nuestra participación mayoritaria en nuestra perspectiva desde el programa PAGE. Hemos logrado, a través de darle un correcto uso a esta herramienta, a esta gran plataforma, bajar a territorio todo ese conocimiento, ese know-how y esta problemática que está enfrentando el mundo en términos de cambio climático para generar esa sostenibilidad que el mundo y el Uruguay en particular necesita. En ese sentido, hemos trabajado fuertemente para lograr que los gobiernos subnacionales y los gobiernos departamentales en particular incorporen en todo lo que es la formulación de proyectos, de los distintos programas con los cuales financian los proyectos en territorio, la perspectiva climática. También nos hemos preocupado especialmente por marcarles aquellas rutas, aquellos caminos que les permitan conseguir financiamiento
para este tipo de iniciativas y lo más importante también, generar la conciencia de que esto tiene que ser una temática que corte transversalmente todas las áreas de las intendencias departamentales y que lo aborden desde donde a cada uno les competa. Entonces, en ese sentido hemos trabajado fuertemente y estamos muy satisfechos con todo lo que hemos hecho desde Page y lo que nos ha posibilitado Page en ese sentido de bajar al territorio de los gobiernos departamentales. Desde la Oficina de Planeamiento en particular, también este programa ha permeado mucho porque nos ha incorporado a nosotros también esa visión y esa perspectiva en la cual la hemos aplicado en los distintos programas que tenemos bajo nuestra coordinación y en los equipos técnicos que desarrollamos, los distintos proyectos y líneas de trabajo allí en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, desde el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional. A modo de ejemplo, estamos trabajando en la incorporación de tecnología para justamente no solamente hacer más eficiente en términos económicos la gestión de los gobiernos subnacionales, sino también con la perspectiva climática que tan importante es. En ese sentido, en lo que refiere a iluminación, por ejemplo, estamos trabajando en lo que es la instalación de paneles solares, la promoción de instalación de paneles solares en clave de ciudades inteligentes, también en movilidad y tránsito para bajar los gases emisores de efecto invernadero y último, pero no menos importante también, hemos trabajado en la generación de indicadores verdes desde el Observatorio Territorio Uruguay, en el marco también del programa PAGE, y eso es algo a destacar porque hemos hecho punta en el país también en ese sentido. Así que agradecerle a todos que nos han apuntalado, que nos han apoyado, aquí a los técnicos también en particular, a quienes yo vuelvo a agradecer porque son en definitiva quienes llevan ese conocimiento de territorio, quienes ejecutan estas políticas, quienes dejan y nos permiten dejar instalado toda esta conciencia en cuanto a lo ambiental en territorio, así que muchas gracias particularmente a ustedes y bueno, la verdad que es un lujo compartir este trabajo con tantas agencias amigas, tantas instituciones también amigas, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fran. Y bueno, y para finalizar el acto de apertura de este encuentro, le vamos a dar la palabra y la bienvenida al señor Ministro de Ambiente, Adrián Peña, a quien, además de agradecerle todos los aspectos colaborativos con los cuales hemos trabajado hasta ahora en PAGE, también agradecer a sus equipos técnicos que han sido pilares fundamentales para el desarrollo de estos 5 años de PAGE en el Uruguay. Bien, muchas gracias Laura, muchas gracias por la invitación. Creo que es una instancia bien importante, identifico en la mesa y el auditorio a tantos actores activos, reales, en esta necesaria transformación del modelo, ¿verdad? Porque eso se trata, cómo transitamos de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, que supone repensar y repensarnos, y eso está en el centro de la cuestión, y a eso es que nos ha ayudado tanto este programa PAGE durante estos años. Creo que si bien esto no es un cierre, sino que tendría que ser una especie de relanzamiento, sí es un momento de balance y de poner en valor, ¿no?, la acumulación que se ha generado a través de todo este tiempo. Creo que eso es lo interesante y creo que eso es lo que tenemos que valorar. Por muchas cuestiones, entre otras, la posibilidad de trabajar juntos entre varios ministerios, trabajar juntos con las agencias, trabajar juntos con las intendencias, trabajar juntos con las diferentes oficinas, es decir, bajar los alambrados, bajar las barreras, terminar con ese mundo de chacras que tanto nos cuesta, creo que en todos los países, pero uno puede hablar de Uruguay, y creo que esa mirada transversal nos ha ayudado muchísimo a incorporar y crecer en conocimientos, y por eso lo que hay de acumulación en innovación, en investigación, en apropiación de los temas, yo creo que es un capital que por ahí hoy todavía no llegamos a valorar suficientemente. Por otro lado, cuestiones concretas. Para el Ministerio de Ambiente, el modelo de economía circular ha sido central, por ejemplo, en una de las herramientas fundamentales de la presente administración, que es la construcción del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que se llama precisamente Uruguay Más Circular. Es decir, todo el plan, que es una guía de teléfono por su altura y la cantidad de páginas, tiene ese centro, tiene esa mirada y se incorpora y con mucha ayuda del programa. Luego, las diferentes iniciativas como el fomento, como el Premio de Economía Circular, que ayudan a incorporar
estos conceptos en la política nacional y en la toma de decisiones. Y digo política, no solo política pública, sino también las políticas de los decisores de las empresas. Entonces me parece que esta instancia es bien importante. A mí me tocó participar recientemente de una reunión de PACE en Estocolmo y fue una gran satisfacción para mí ver cómo el resto de los países referenciaban a Uruguay como país modelo en cuanto a esta ejecución, como recién se señalaba. De hecho, algún país que se está incorporando a PACE, como es el caso de Ruanda, nos pidió asesoramiento para aplicar y bajar a tierra y trasladar la experiencia de Uruguay en ese país. O sea que yo creo que esto es algo que nos tiene que llenar de alegría, pero a su vez tiene que redoblar el compromiso en algo que es fundamental, que es el cambio del modelo y el cambio de chips, ¿no? Y ese repensarnos de manera constante. Eso es clave. Uruguay tiene todavía un montón de desafíos, y estamos en construcción de una estrategia nacional de economía circular, lo que también supone un hito, porque también es bajar esas barreras y pensar una única estrategia de economía circular, en lo que mucho nos ha ayudado el equipo de NUDI, porque creo que tenemos que pensarlo así, no como pequeños esfuerzos aislados en materia de economía circular, sino como una gran estrategia nacional que estamos construyendo, pero tenemos muchísimo para avanzar, ¿no? Tenemos que salir de la economía circular pensada solo en residuos, por ejemplo, es muy acotado el camino si lo pensamos por ese lado. Tenemos tanto para hacer en producción, tanta solución al tema productivo y a sus consecuencias ambientales, incorporando de manera definitiva el concepto de economía circular. Y por otro lado, algo que señalaba Pintos recién, algo muy importante, y es justamente la dimensión social, la dimensión humana de los procesos. Eso es clave. Incorporar y tener siempre presente esa dimensión es central para que los procesos sean exitosos y para que efectivamente nadie quede atrás, como dice esa frase, en estas transiciones. Entonces, pensar la sostenibilidad con esas tres dimensiones, la ambiental, la económica y la social, es clave, y estos conceptos vinieron para quedarse. Es tiempo, sí, no de cierres, pero sí de agradecimientos. Creo que el agradecimiento del Ministerio de Industria por liderar este proceso, por hacerlo de la manera que lo hizo, a las agencias que participaron, a todos los actores y a aquellos que se animaron a participar arriesgando, ¿verdad?, y yendo en un salto adelante de un camino que, como se dice habitualmente, es ineludible, y creo que de ello estamos todos convencidos. Así que, como me tocó decir en aquel momento en Estocolmo, Uruguay quiere más y mejor país, vamos por ese más y mejor país. Muchas gracias, Adrián, por tus palabras. Bueno, antes de invitar a las autoridades a tomar asiento en la primera fila, quiero salirme del libreto y decirles una cosita. Estas autoridades que les han dado estos brillantes discursos no solamente estuvieron para los discursos, estuvieron muy involucrados en las acciones, en las definiciones y en las actividades de PACE a lo largo de los años. Así que muchas gracias por eso también. Les pedimos que nos acompañen. ¿Retoma la palabra Santiago?
Bueno, seguimos con la agenda. Para dar comienzo a la primera sesión de trabajo, invitamos a María Pía Alonso de ONUDI como moderadora del panel 1, la aplicabilidad de la economía circular en áreas estratégicas. Asimismo, invito a los panelistas Ernesto Santibáñez de Blockchain and Climate Institute de Gran Bretaña, quien se estará uniendo de manera virtual. E invito a que suban al estrado a los presentes María José González y Laura Lacuague del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y a Mariela de Giuda, Centro Tecnológico del Plástico CT+. Y a Carla Zilli de la Dirección Nacional de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Discúlpame. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Abrimos el panel sobre la economía circular. Primero, un honor compartir mesa con estas grandes mujeres, así que me encantó esta propuesta y tenemos conectado a Ernesto Santibáñez online, que lo van a poder ver por la pantalla, pero gracias por sumarse y un honor para mí estar acá. Bueno, este panel, el objetivo que tuvimos es ver la economía circular desde distintas perspectivas. ¿Cuál es su vínculo con el cambio climático? ¿Cuál es su vínculo con el sector privado? ¿Cuál es la relevancia de las políticas públicas para implementar y avanzar hacia la economía circular? Y también aspectos que a veces nos cuesta mucho, sobre todo en Uruguay, de los temas de innovación, nuevas tecnologías, para impulsar aún más los modelos de economía circular. Voy a hacer breve referencia a la dinámica del panel. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas. Creo que nos da el tiempo para hacer una ronda de preguntas también con los que quieran abordar a nuestros panelistas, y si no, afuera también los podrán consultar. Y la idea es que sea dialogado. Tengamos 5 minutos más o menos para responder por cada uno. Y les voy a levantar el cartelito cuando les quede 1 minuto para cumplir los tiempos y así Alicia no nos reta. Me voy a poner cronómetro y todo porque si no, perfecto. Bueno, antes los voy a presentar oficialmente, aunque la mayoría las conocen, y a Ernesto no creo que lo conocen, pero así los presento brevemente a todos los panelistas. María José González, acá a mi izquierda. María José es ingeniera civil ambiental con una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República. Es asesora técnica del MIEM y coordinadora del programa de hidrógeno verde. Fue coordinadora del proyecto Biovalor, generando valor con residuos agroindustriales en Uruguay. Es un proyecto insignia para todos. Fue implementado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además, María José fue directora ejecutiva de SEMPRE Uruguay y tiene una amplia experiencia en el asesoramiento en el área ambiental e industrias, a empresas, a organismos públicos y asesoramiento y docencia en el área de producción más limpia y residuos sólidos. Laura Lacuague es ingeniera agrónoma, ya se presentó hoy, pero ahora oficialmente. Actualmente se desempeña como asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Es docente de grado 3 del Centro Universitario de Tacuarembó. Trabajó durante más de 20 años en la Intendencia de Tacuarembó como técnica y luego como directora de la Dirección de Programas de Desarrollo y de Medio Ambiente, y además es el punto focal técnico del MIEM para el programa PAGE en Uruguay hoy, que Raquel está por allá, así que le saludo. Es la antecesora Raquel, y fue un placer trabajar con ambas, y es un placer trabajar con ambas. Esto me permito ahí el agregado. Carla Zilli, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, es consultora, asistente técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.
Trabaja en la elaboración de los informes bienales de actualización que se presentan a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Coordinación del grupo de trabajo de inventarios de gases de efecto invernadero dentro del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y participación por parte de la DINAC de los procesos o programas que involucran la economía circular, como ser la elaboración del Plan Nacional de Economía Circular, el programa Biovalor y Oportunidades Circulares. Carla es química farmacéutica y se desempeña en este cargo desde 2013. En la punta tenemos a Mariela de Yuda. Dije bien, Yuda. Del LATU ICT Plus. Mariela se desempeña actualmente como gerente de gestión empresarial del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, del LATU. Obtuvo su título de ingeniero químico en la Universidad de la República, especializada como especialista en sistemas de gestión de calidad. Su principal tarea es el gerenciamiento de los departamentos responsables de proyectos de desarrollo e implementación de normas de gestión integrados, proyectos de planificación estratégica de empresas, gestión del conocimiento, innovación, nuevos modelos de gestión, mejora de la gestión pública y desarrollo de nuevos servicios. Cuenta con experiencia en el desarrollo productivo de MIPES y potenciales actores a través de la transferencia tecnológica, favoreciendo su competitividad local y regional, facilitando su inclusión social, laboral y comercial como aporte al desarrollo local. Y por último, y de forma virtual, que no veo la pantalla, pero ahí, ahora sí lo veo. Gracias por conectarte virtualmente, Ernesto. Ernesto Santibáñez es profesor y director de investigación en finanzas sostenibles del Blockchain and Climate Institute de Londres. Es profesor de la Universidad de Talca en Chile y de la Universidad Paulista de San Pablo de Brasil. Sus principales intereses de investigación son los problemas en la interfaz del cambio climático y la sostenibilidad que surgen de muchos campos diferentes, como la cadena de suministro, la eficiencia energética, la economía baja en carbono, la captura y el almacenamiento de carbono, la ciudad inteligente, la fabricación inteligente, la cadena de suministro sostenible y resiliente y gestión de operaciones sostenibles. Así que no se aburre Ernesto con todo lo que le interesa investigar. Bueno, arrancamos con las primeras preguntas, las hacemos en esta ronda presencial y después pasamos a Ernesto y arranco contigo, María José. María José todos la conocemos acá, seguro, tiene una gran experiencia y tu rol dentro del MIEM actualmente, desde tu rol dentro del MIEM, nos gustaría que nos contaras qué rol, qué papel juegan las políticas públicas para impulsar esta transición hacia modelos de economía circular o modelos también de producción sostenible desde la perspectiva de la producción. Y cómo se posicionan en la actualidad y cómo deben posicionarse los ministerios productivos como el MIEM en este abordaje que existe actualmente de la economía circular. Gracias, Pía. Gracias y felicitaciones a Paige. Yo les voy a contar que estaba empezando a trabajar en el MIEM cuando Raquel andaba juntando firmas por todos los ministerios. La última semana de diciembre, yo creo que fue una playa buscar una firma, inclusive, para poder llegar y postularse. Me dice que sí, efectivamente, al programa. Y bueno, que hoy está dando estos frutos, que la verdad que celebramos todos, porque es un proyecto bien distinto a otras por el esfuerzo de articulación que ha tenido dentro del gobierno y con las agencias. Así que, sombrero y felicitaciones. A la pregunta de Pía, a mí me gustaría resaltar 3 roles de las políticas públicas, podrían ser muchos más, pero con ejemplos, que voy a ir a ejemplos del pasado, dejándole a Laura pensar un poquito más también en el futuro, pero desde el rol que me ha tocado también. Primero, yo creo que las políticas públicas tenemos, sobre todo en economía circular, un poco de rol de punta de lanza, de intentar mostrar o ayudar a las empresas a innovar y a ir hacia esos caminos. Por eso el ejemplo del financiamiento de proyectos piloto o de programas como Oportunidades Circulares o el premio Page, o sea, reconocimientos a aquellas empresas que se animan a empezar la transición o aquellas que ya lo han hecho, pero en verdad, porque hay muchos conceptos de la economía circular que en Uruguay ya había empezado a recorrer antes de que la palabra estuviera sobre la mesa, empezar a reconocerlos y ponerlos en valor nos parece que es clave. Entonces, y ahí las políticas públicas tienen un rol bien importante que pueden apoyar y acompañar y diseñar programas específicos para eso. Entonces, ahí creemos que sin duda es una línea. Otra es el tema de las regulaciones y la normativa. Política pública uno la asocia directo y está correcto,
Primero hay que actualizar normativas viejas. Nos ha pasado y nos pasa que tenemos normativas que en vez de promover la economía circular, la limitan, la complican. Entonces, hay que revisar eso que ya pasó. Nos pasó inclusive con un ejemplo bien claro, es los incentivos que había, por ejemplo, era más un incentivo, pero que no estaba aplicado para, por ejemplo, los compost. El compost, que fue uno de los productos que Biovalor también impulsó fuerte, pagaba IVA y los fertilizantes sintéticos no. Sin intención, no había una intencionalidad de ir en contra del compost, por supuesto, pero una normativa vieja que respondía a otra forma de producir, a otra lógica productiva, que poder regular y empatar las condiciones. A veces el rol de las políticas públicas es simplemente igualar condiciones, setearlos para que se puedan animar el sector privado también a dar ese paso y saber que compite en igualdad de situación con otros actores. Y el tercer punto que me gustaría justamente es el lado más del incentivo, ¿no? A veces no tanto del control, sino más del incentivo, poder dar señales de qué inversiones y hacia dónde llevar sus inversiones. Y ahí me voy a la Ley de Promoción de Inversiones, a la COMAP, que tiene hace varios años ya el rubro tecnologías limpias, que justamente se alinean con lo que son la economía circular y todo lo que es producción más limpia, buscando, y además es un puntaje que mejora todo el puntaje de la inversión COMAP, o sea que es altamente atractivo para las empresas. Entonces, poder acompañar desde ahí, mandando esas señales, creo que es clave en eso. Pues podría haber muchas líneas más que podríamos ponernos a discutir, pero respetando los 5 minutos, me gustó resaltar estas Perfecto. Bien, estamos bien. Nos sobra un minutito. Laura, siguiendo con el enfoque del vínculo de cómo las políticas públicas pueden acelerar esta implementación de la economía circular en los países, te pregunto, y también desde tu rol de Page, como punto focal técnico, ¿qué rol han tenido los fondos de cooperación internacional en este camino hacia la circularidad en el país? Bueno, el rol de la cooperación internacional es exactamente vamos a decir, el producto de lo que hoy estamos de alguna manera asistiendo, ¿verdad? 5 años donde se han desarrollado un sinnúmero de proyectos y de actividades, muchas de las cuales, como dijo María José, han sido apalancadas gracias a justamente esa cooperación internacional. Pero no es solamente una, sino varias las oportunidades que ha generado y que pensamos va a generar en el futuro, dada justamente el fortalecimiento de capacidades que esa cooperación internacional nos ha permitido lograr. El conocimiento también de situaciones de innovación que de pronto localmente no accedemos también es parte, porque a veces cuando pensamos en la cooperación internacional la vemos solamente como financiadora, ¿verdad? Y no es exactamente y totalmente esa a veces la herramienta fundamental de una cooperación asistida. Es también justamente el mejorar nuestras competencias, nuestras capacidades, el conocimiento y, bueno, y la información a la cual accedemos. Y después, otro gran papel, a mi juicio, de la cooperación tiene que ver con esa visualización de un país chiquito como es el nuestro, que de pronto pasa desapercibido, solamente se reconoce por el gol que Luis Suárez o Diego Forlán o alguno de nuestros líderes futbolísticos dan de reconocimiento a un país, pero como hoy en el panel se manifestó, hoy Uruguay de alguna manera está siendo líder y está siendo un poco muy reconocido en el ecosistema PACE, pero también creo en el ecosistema economía circular a nivel de América Latina y el Caribe también, a propósito de que, bueno, este apoyo de las cooperaciones internacionales nos permitieron generar un montón de productos que de alguna manera posicionan a Uruguay en ese espacio en donde tenemos realmente la transición hacia la economía verde bien instalada y con una cantidad de promisorio futuro por delante. Gracias, Laura. Y sumando a ese comentario de Ricardo, que gracias por traernos los datos actualizados, para nosotros escucharlo también de que Uruguay es de los países que más ha avanzado hacia la economía verde, es un gran logro de todos, no solo de los que trabajamos en Page, sino de todos los que estuvieron vinculados de alguna manera en el trabajo diario de Page
Y también es un desafío para no quedarnos ahí, ¿no? Para seguir impulsando esta agenda que cuesta mucho, porque muchas veces las prioridades y las urgencias son otras, pero destaco también lo que dijo Berry, que más allá de las transiciones de gobiernos, esta agenda se sigue impulsando, así que para redondear el aporte de Laura me gustaba destacar eso. Bien, estamos súper bien de los tiempos, bien ahí. Carla, el vínculo de economía circular y cambio climático es bastante desafiante encontrar ese vínculo. Siempre que nos preguntan, Manuel acá no me deja mentir, decimos, ¿cómo hacemos el vínculo, no? Porque la agenda va por el lado de cambio climático y la agenda de economía circular se tiene que unir. Entonces, dado esto, primero contarnos, brevemente, hacernos un marco de cuál es este vínculo, y ya te dejo plantear la pregunta para que la puedas abordar en tu intervención, de cuáles son las iniciativas de promoción y desarrollo de la economía circular que han desarrollado o que van a desarrollar dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente. Perfecto. Muchas gracias, Pía. Bueno, en cuanto al vínculo entre economía circular y cambio climático, es muy desafiante, obviamente. Siempre cuando hablamos de cambio climático, hablamos mucho de la descarbonización de la energía, que bueno, en el Uruguay ya tenemos gracias a la política energética, tenemos una alta descarbonización de la energía eléctrica, alrededor o más del 90% es en base a renovables, pero siempre queda, incluso analizado por la Ellen MacArthur, queda como un plus todavía para reducir emisiones o tomar medidas para reducir ese tipo de emisiones, y hacia eso es lo que está, como que cada vez se está hablando más de medidas de economía circular respecto a, bueno, reducir la contaminación y a la producción de residuos, mantener los materiales en uso, la regeneración de los sistemas naturales, utilizar ese tipo de medidas que justamente son los principios de la economía circular para complementar y terminar en la reducción de ese resto de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso hoy en día la Convención Marco de Naciones Unidas ya está hablando de justamente de que la aplicación de las medidas de economía circular es fundamental para el cumplimiento del compromiso del Acuerdo de París de mantener la temperatura, de aumento de temperatura por debajo del 1,5%. Y por otro lado, también está el tema de que la descarbonización global necesita de muchos minerales y metales que son finitos y que si no los reutilizamos o no los reciclamos, no los vamos a tener para poder lograr esas tecnologías, tanto de la eólica como la solar o la geotérmica, ¿no? Por lo tanto, por ahí viene el vínculo, si bien es muy desafiante, si bien, por ejemplo, en las contribuciones determinadas a nivel nacional, en la primera contribución determinada a nivel nacional de Uruguay, no se incluyó el término economía circular, sí tenemos como desafío en esta nueva NDC poder hacer ese vínculo y esa relación. Después, respondiendo a la pregunta en cuanto a iniciativas, bueno, tenemos la primera iniciativa fue la Política Nacional de Cambio Climático, donde nombrábamos la economía circular. Si bien hay un montón de medidas dentro de la Política Nacional de Cambio Climático que tienen que ver con la economía circular, no se hacía el vínculo directo, sí se hizo en la gestión de residuos. Lo mismo sucede en la primera NDC, en la primera contribución determinada a nivel nacional, y en la estrategia climática de largo plazo, que se hizo en el año 2021, está manifestado el vínculo con la economía circular, pues se habla del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que sí tiene un enfoque de economía circular. Después nosotros tenemos varias iniciativas desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, justamente en ese proceso de acercar la economía circular al cambio climático, y arrancamos con una asistencia técnica multipaís que se hizo en el año 2019, que fue con Brasil, Chile, México y Uruguay, donde se trató justamente de ver, en realidad la asistencia técnica estaba enfocada al desarrollo de una hoja de ruta para la economía circular en esos países. Pero como en Uruguay ya teníamos cierto avance, tratamos de enfocarnos y ver la mirada no solo en cadena de valor, sino como sistema, y se enfocó en el sistema alimentario, enfocado sobre todo en las cadenas de valor de la carne y la leche,
si bien capaz que los resultados no fueron los esperados, sí tuvimos un acercamiento y una mirada desde la economía circular, de la relación economía circular y cambio climático. Por otro lado, estamos ahora realizando una asistencia técnica que tiene que ver con la reducción de emisiones en establecimientos ganaderos de productores de leche, que es mediante la circularidad de flujos, que también, de flujo de nutrientes, que también, me queda un ratito, que también tiene que ver con circularidad, y también hay avances en el país, pero ahora estamos viendo cómo el tema de tratar de lograr una asociatividad, o sea, aplicando la economía circular, la circularidad, pero no solamente en cada tambo, sino ver si podemos asociar varios tambos y también otros sistemas de producción como avícolas y producción de porcinos. También estamos con una asistencia técnica respecto a la identificación de indicadores que nos permitan evaluar si esas medidas de economía circular que se están llevando en el país tienen realmente un efecto en cambio climático, tienen un efecto realmente en reducción de emisiones. Y por último, estamos en una consultoría que bueno, todavía no se ha comenzado, pero la idea es comenzar en breve, que tiene que ver con alternativas que están incluidas en el Plan Nacional de Gestión de Residuos, que tiene el enfoque de economía circular, y poder evaluar esas alternativas, cuáles son las que tienen un mayor efecto en reducción de emisiones o en cambio climático, porque puede ser también con el tema de adaptación, ¿no? Entonces, porque a veces en la valorización de los residuos o en los reprocesos podés tener algunas alternativas que produzcan reducción de emisiones y otras que no. Por ejemplo, en el Uruguay nos pasa que al no ser productores de plásticos, el reciclaje de plásticos podría traer como consecuencia un aumento en las emisiones. Bueno, entonces tratar de ver esas diferentes alternativas cómo realmente impactan en cambio climático. Después, bueno, yo creo que la estrategia, la economía circular es algo transversal, así como el cambio climático. Entonces, sí, desde la DINAC participamos en todas las iniciativas que existen en el país respecto a economía circular, como ahora en la elaboración de la estrategia. Gracias, Carla. Sí, efectivamente es una... Por eso el panel también, abordarlo de las distintas dimensiones, porque es clave que todos trabajemos de forma conjunta y no separados, porque los resultados si no se logran. Siguiendo a nuestra punta con Mariela, sin duda la implementación de estos nuevos modelos y de las políticas públicas que ya hicieron su intervención Laura y María José, necesitan sí o sí del compromiso y de la adopción por parte del sector privado de este enfoque, ¿no? Porque si no, nada de lo que se plantee puede permear. Por lo tanto, desde la experiencia que tienen con LATU y también dentro de CT+, quería que nos contaras qué herramientas han desarrollado desde CT+ para promover la economía circular en Uruguay y qué resultados han obtenido de herramientas como el Manual de Buenas Prácticas en Economía Circular que han desarrollado y también del sello Más Circular, que fue ganador del Premio Uruguay Circular del PAGE, así que estamos todos vinculados. ¿Tenés una presentación? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, está ahí ya. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a PAGE por invitarnos a contar nuestra parte de la experiencia. Varios de ella también nace, digamos, del relacionamiento con PAGE, como les voy a contar más adelante. Me quería tomar un segundito simplemente para contarles qué es el CT+, porque tal vez algunos no conozcan el Centro Tecnológico del Plástico. Es un consorcio que está iniciativa de la Asociación Uruguaya de Industria del Plástico, y acá me acompaña el director por ella, Mario Pérez, de la Cámara de Industrias del Uruguay, de la Fundación Ricaldoni, que también está Pablo Raimonda como director de CT+ por la Facultad de Ingeniería vía la Fundación Ricaldoni, y del LATU.
hace allá como 7 u 8 años que arrancamos pensando cómo podíamos hacer para trabajar en forma coordinada el desarrollo sostenible en la industria del plástico, ¿no? Y buscar que la industria del plástico se transformara en ese agente de cambio y respondiera a principios que en ese momento hablábamos de profundizar el reciclado y después empezamos a aprender lo que era economía circular y a plantearlo. El centro tiene como objetivo entonces ese desarrollo sostenible de la industria del plástico, generando nuevas capacidades a través de servicios y articulando negocios y buscando asociatividad justamente para eso. Lo que ahora sí. Una de las herramientas, como bien comentabas, fue justamente el desarrollo de una certificación privada y voluntaria que lo que busca es certificar a aquellas empresas que trabajen los temas de economía circular, para lo cual se elaboró un manual que está público en la web de CTPLAS y que los invito a todos para que lo descarten, porque si bien está pensado en industria del plástico, sirve para cualquier tipo de empresas, que lo que buscan es apoyarlas en un camino desde ordenarse, definir indicadores y medir, establecer una gestión sostenible y responsable con el medio ambiente a través de también el principio de asociatividad. O sea, ¿cómo hacemos para cerrar los círculos entre todos? Entonces, por eso para nosotros ese es uno de los pilares fundamentales y, bueno, y trabajar la confianza para lograr eso era crítico. Ahí tienen en la pantalla las 4 primeras empresas que fueron certificadas. En este momento se están yendo a certificar 2, ya tuvieron una recertificación. La certificación consta de 2 etapas, la parte, digamos, de gestión y una parte hacia el producto, en que algunos productos se certifican si cumplen con un indicador de circularidad que fue desarrollado por el centro, teniendo en cuenta justamente principios como el MacArthur y las directivas de lo que hoy es el Ministerio de Ambiente y en ese momento era DINAMA y DINASEA. ¿Qué logramos? Que era parte de lo que nos preguntabas. Bueno, alguna empresa logró una reducción de costos de más de $21.000, se lograron grandes cambios en la productividad, se arrancó el tema de los productos desde el ecodiseño, desde el diseño, se focalizaron mucho en la asociatividad y en general esa confianza y red de proveedores y clientes para cerrar los círculos. En algunas 2 empresas lograron que en la logística de transporte no hubiera más residuos del tipo de plástico. Se logró bajar el 10% de los insumos del principal recurso, transformándolo en una de las empresas en una materia prima del desperdicio de otra industria. Se logró en 2 de estas empresas disminuir la cantidad de materiales, logrando una unicidad, con lo cual se favorece el reuso o el reciclaje. Se bajó el portafolio de productos para justamente lo mismo. Se generaron proyectos de ahorro energético y se aumentó la productividad de las empresas. Y bueno, entonces en función de esos logros, apostamos a una segunda, a complementar esa herramienta, profundizando el tema de economía circular. Y ahí tuvimos otro proyecto en el cual se generó un manual de ecodiseño circular, en lo que buscamos, bueno, no solo el concepto de ecodiseño o el ecodiseño circular, sino desarrollar un diseño circular en sí mismo que fuera hacia el lado, digamos, de los de incluirlo dentro del sistema, o sea, que estuviera en el ADN de las empresas el diseñar de esta forma pensando en la circularidad de sus productos. También el manual está disponible y tiene la metodología de implementación, así que los invito a bajarlo de la web. Y bueno, por acá nos quedamos. Hemos trabajado mucho en todos los temas de sensibilización, en un proyecto de oportunidades circulares. Estuvimos con el MIEM trabajando en todo el interior del país, se capacitaron más de 55 personas, se trabajaron la sensibilización de más de 180 personas, se trabajó en 12 localidades, y se recabaron más de 60 ideas o propuestas para trabajar en el interior. Así que es un camino iniciado y en el que tenemos que continuar. Gracias, Mariela, y gracias por esos resultados que a veces cuesta encontrar dentro de los ejemplos de la economía circular, cómo de repente sí es una oportunidad de negocio, reduciendo costos, en otros casos no, pero en estos casos que ustedes los midieron, clave el tema de la medición, esto de la eliminación de residuos en la logística,
fomentar la asociatividad, creo que es interesante como experiencia para seguir siguiéndola de cerca. Bueno, y ahora le damos la bienvenida así a nuestro panelista online, Ernesto Santibáñez. Nosotros lo invitamos a Ernesto porque siempre que hablamos del tema de economía circular se nos presenta un desafío de cómo salir de los modelos clásicos de economía circular, de reciclaje, de residuos, salir de los loops de la economía circular más básicos. Y para esto la innovación, la investigación, las nuevas tecnologías aplicadas juegan un rol fundamental para escalar la economía circular. Y es por eso que lo invitamos a Ernesto a que nos cuente un poco desde su experiencia. Primero, contarnos brevemente una tecnología que es muy nombrada y poco conocida a veces, de qué es y cómo funciona la tecnología de blockchain y cómo contribuye este tipo de tecnología a acelerar los procesos de aplicación de la economía circular. Específicamente, darnos ejemplos de cómo contribuye, por ejemplo, a la trazabilidad y evaluar la criticidad de los materiales. Así que te damos la palabra, Ernesto. Bueno, muchas gracias, Pía, en primer lugar, por la invitación, ¿verdad? Y doblemente privilegiado por estar en una mesa donde mayoritariamente está bien representada por mujeres, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que respecto de tu pregunta, sí, es una tecnología blockchain bastante nueva en comparación con otras tecnologías. Muy ligada, apareció hace unos 15 años al mundo de las criptomonedas, Bitcoin, que es una de las más famosas, ¿cierto? Pero las perspectivas de aplicación con el tiempo han sido grandes, ¿no? Hoy está bien diversificada, a pesar de que continúa siendo el sector financiero uno de los sectores donde hay más aplicaciones de la tecnología blockchain en particular. Le sigue el sector de las telecomunicaciones, ¿verdad? Computación, pero muy por debajo está energía, manufactura, agricultura. Mira, hay estimaciones de que durante el año 2021, aún en pandemia, los negocios, ¿verdad? El mercado de aplicaciones de blockchain llegó en torno a los 5 billones de dólares. Este año se estima que va a subir un poquito más de 7 billones y se espera un crecimiento muy fuerte para el año 2030 que llegue en torno a los 160 billones de dólares. ¿Qué es esta tecnología? Yo diría que en términos simples la tecnología es considerarla como una base de datos distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Un lugar donde datos son almacenados, por ejemplo, de producto, la identificación del producto, la cantidad del producto, pero también las operaciones que uno realiza sobre el producto, venta, ¿verdad? O la fabricación propiamente tal, la suma de insumos, ¿verdad? Materia prima para fabricar un producto. Toda la información que uno se imagina que puede estar en una base de datos puede estar en blockchain. ¿Con qué características diferentes, ¿verdad? Que le diferencian? Uno, que los datos son almacenados en lo que se llama bloques, por eso la palabra block. Y la forma de almacenamiento es encriptada, que es muy difícil de hackear. Pero lo otro que lo hace difícil también es que estos bloques de información que contienen datos están encadenados, por eso la parte de chain, están ligados. Y esa conexión que hay entre cada bloque de información también es encriptada. Entonces también agrega una complejidad más al hackeo. Y la tercera, diría yo, entre las características principales es que la información no es almacenada en un solo lugar. La información está almacenada en una gran cantidad, miles de computadores en el mundo. Esa es la posibilidad que tiene. Por lo tanto, y replicada. Por lo tanto, esa es la otra dificultad. Cada dato que uno deja en una cadena de blockchain, cada dato que uno ingresa, cada transacción que uno hace, la estampa que se llama, la timbra, y el registro que uno lleva de eso permite asegurarte varias cosas. Uno, inmutabilidad de los datos, que los datos, ¿verdad? Muy difícil, hasta hoy día no se conoce hackeo, muy difícil de hackear. Dos, ¿verdad? Transparencia, que pueden estar, hay que discutirlo, disponible para cualquiera que participe en una red. Por ejemplo, en una cadena de abastecimiento donde hay varios actores diferentes, desde lo que ofrecen la materia prima
hasta que termine en un teléfono celular o en un auto fabricado, todos los que participan en esa cadena pueden tener acceso a la información. Nadie domina la información. Domina la información quiere decir no hay un ente que pueda administrar esta información de forma centralizada, ¿no? Cada uno es parte, ¿verdad? Genera y es parte del responsable de administrar la información que sube y baja esta cadena. Por lo tanto, diría que la inmutabilidad y la transparencia con la visibilidad son características fundamentales que la ligan al mundo, que la relacionan al mundo, por ejemplo, de economía circular. Porque en economía circular, uno de los temas fundamentales que hemos visto es certificar el origen de que realmente un producto viene de una remanufactura o de un reciclaje, o una materia prima viene de una manufactura o de un reciclaje. Se estima, hablando aquí del impacto que puede tener el cambio climático, se estima que la economía circular, según el estudio de Fortune, puede contribuir hasta en un 36% a la disminución de las emisiones. Pero ¿qué detiene eso? ¿Qué detiene las aplicaciones grandes de la economía circular? Justamente lo que comencé diciendo, que es cómo certificar que los productos, por ejemplo, o las materias primas realmente vienen de un reciclaje. En este caso, con cadenas de abastecimiento y aplicaciones de blockchain, ¿cierto? Con una estrategia de economía circular, se ha visto que sí. Y hay casos que yo quiero mencionar solamente dos para referencia, que son diferentes, pero que pueden ilustrar de las aplicaciones. Uno es lo que hace la empresa Suez en Francia. La empresa Suez en Francia lleva un control de cada una de las etapas del reciclaje del agua servida o de las aguas servidas, hasta el punto en que esa agua queda disponible para ser aplicada en la agricultura. Entonces, desde el punto de vista de economía circular, tenemos al menos dos principios en los cuales ayuda. Uno es la regeneración, por supuesto, y el otro es el tratamiento de los desechos. Economía circular, ¿verdad?, con blockchain. ¿Y por qué decidieron blockchain? Decidieron por la certificación realmente de que esa agua que está siendo usada para la agricultura viene de un agua servida tratada. Y por lo tanto la empresa también, ¿verdad?, junto con los proveedores, pudieron trabajar en conjunto para eso. Un segundo ejemplo que es interesante es el de Coca-Cola. Infelizmente, también fuera de nuestro continente, es en África, donde trabajan con el plástico. Ahí, el plástico es recolectado por recolectores individuales o muy pequeñas empresas, ¿verdad?, que es recolectado desde basura, incluso, basurales, o desde otro tipo de otras fuentes, y el plástico, ¿cierto?, también. Ahí ellos tienen el seguimiento a través de la cadena que se genera de datos almacenados en una blockchain de lo que se está recuperando en cantidad, en el origen, y quién lo recupera. Si es una empresa, puede llegar a una empresa, pero puede llegar al empleado que la recuperó con la cadena de blockchain. Y por lo tanto, lo que hace Coca-Cola es pagar, ¿verdad?, al empleado o pagar al individual, a la persona individual que recolectó el plástico. Entonces, dos cosas permite ahí, tú ves. Permite hacer un seguimiento y certificar que el plástico que ellos van a reutilizar viene de una fuente, ¿verdad?, como la que he mencionado. Pero por otro, también le da los beneficios de pagar a quien realmente trabajó. Entonces, desde esas dos perspectivas, es una aplicación diferente del tratamiento de agua, pero sí que tiene la misma función en términos de economía circular y otorga dos características que me quiero referir finalmente, que son súper importantes hoy día para la implementación de políticas públicas, por ejemplo, como las que nosotros estamos trabajando con la red de bancos centrales, o que se llama la NGFS, que es la red para hacer más verde el sistema financiero, donde participan más de 150 bancos centrales del mundo. ¿Y qué es lo que tiene esto? Que nosotros necesitamos garantizar la transparencia, la visibilidad y la inmutabilidad.
para poder reportear, que se llama monitorear, informar y verificar que realmente los productos, las materias primas, vienen de fuentes reciclables, o vienen de fuentes, ¿verdad?, remanufacturadas, o vienen de fuentes reusadas. En ese contexto, una política, por ejemplo, que tienda a incorporar créditos de carbono, ya sea en mercados voluntarios o regulados. Hoy día el gran problema que tienen, como también en el control de los bonos verdes que emiten los diferentes países, es que el dinero, las inversiones que llegan para ese tipo de proyectos vayan realmente y se certifiquen que están yendo para proyectos que van en beneficio de mitigar los impactos del cambio climático. Entonces, un proyecto de economía circular que pueda ser financiado a través de una política pública de bonos verdes, puede hacerlo de esa misma forma. Podemos certificar utilizando blockchain de que realmente la aplicación de las inversiones que los bonos verdes o la emisión de créditos de carbono permitió atraer a un país o a una empresa, realmente están siendo destinados a proyectos que puedan ir en beneficio de mitigar los impactos del cambio climático. Yo diría que eso, en el contexto, y hay dos, ¿verdad? Uno es el pasaporte europeo, que hoy día se está exigiendo, comenzó como una exigencia para algunos productos, y los primeros en implementarlo creo que fue Telefónica para los productos electrónicos, y lo otro son la responsabilidad extendida, donde se premie a los que participan en la cadena por algunos mecanismos de financiamiento establecidos en políticas, ¿verdad?, públicas para incentivar justamente no solo los proyectos de economía circular, sino que proyectos que vayan en beneficio de mitigar los impactos del cambio climático. Esto te corto ahí. Perfecto, gracias por la intervención. Ya abordaste también mi segunda pregunta con varios ejemplos que fuiste respondiendo, pero si nos da el tiempo vemos algún ejemplo más. Vamos a hacer una breve ronda para profundizar algunos conceptos adicionales en las distintas áreas que estuvimos hablando. María José, la pregunta específica estamos bien de tiempo, pero para contestar brevemente es: ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que se nos presenta hoy en el Uruguay y en la región también? Para la región, aprovechando que no les dimos las bienvenidas, pero está Page Argentina, Mato Grosso, así que bienvenidos también para seguir trabajando en conjunto. ¿Cuáles son estos desafíos para impulsar e implementar una agenda de economía circular que tenemos hoy? Bien, primero celebramos la mesa femenina. No puedo aguantar decir que la anterior, la verdad que falta un poco de presencia femenina, así que... No iba a decirlo, pero me tentaron. No, oportunidades y desafíos, en verdad un poco la posicionamiento. Voy a centrarme un poquito más en los desafíos, pero rápidamente creo que lo viene compartiendo Ernesto y las distintas mesas. Creo que hay tres oportunidades claves: el posicionamiento país y los productos del Uruguay como sostenibles, los mercados internacionales. Somos un país con una vocación exportadora, claramente por el tamaño de nuestro mercado doméstico. Entonces, que nosotros podamos posicionar a nuestros países, a nuestros productos, a lo que vendemos y exportamos como sostenible, y la economía circular es una gran herramienta para eso. Creo que es una oportunidad muy grande que tenemos que aprovechar y tenemos que ver la forma de capitalizar justamente para apalancar esto. Segundo, el tema que es intrínseco en Page, está hasta en su nombre, que es la generación de empleos. Todo el tema de economía circular puede generar nuevos empleos, puede implicar la reformulación de otros, transformaciones de empleos que dependan más de otro tipo de actividades, más fósiles, otro tipo de sectores, pero además también de la revalorización de empleos y oficios tradicionales. Y acá traigo sobre la mesa el tema de la reparación, que está como uno de los ejes de la economía circular, en el cual, gracias a Dios, en América Latina tenemos muchos reparadores, que las primeras veces que hablaba de esto en Europa se sorprendían. Yo siempre cuento que se sorprendían que existía Juan que arreglaba mi lavarropa. Bueno, el Uruguay y América Latina tiene estos roles, y ¿qué pasa? Estamos perdiendo esos oficios, ¿no? Porque no estamos logrando modernizarlos, ayornarlos a las demandas de los clientes de hoy, con nuevas aplicaciones, nuevas consideraciones. Entonces, apoyar esto y que no queden
veteranos, por decir una manera, con el oficio, sin continuidad, sin posibilidad de apoyar esto, es clave. Entonces, realmente ahí hay otra oportunidad bien interesante para lo que es mejorar la condición de vida de los uruguayos y de todos en la región. Y tercero, que también lo introdujo el Ernesto, el tema de la tecnología y la sostenibilidad. Blockchain como un ejemplo bien claro, pero tenemos en Uruguay una industria de software muy fuerte, exportamos software al resto del mundo y servicios vinculados a esto, y nos está, creo que, costando hacerle un puente con la sostenibilidad a nivel nacional y poder aplicar tecnologías que traccionen todo lo que es economía circular. Creo que es posible, hay que ponerlo sobre la mesa, igual alguna con la ANI se fue un poco por ese lado, con el Fondo de Innovación, pero ahí hay una cosa bien interesante donde podamos linkear y potenciar sectores. Yendo más a los desafíos, creo que uno de los desafíos más grandes es transversalizar el tema, ¿no? Lo venimos diciendo, economía circular no es reciclaje, no es sinónimo, es bastante más. El reciclaje forma parte, por supuesto, y hay que darle su lugar dentro de la economía circular, pero es mucho más amplio. Y eso es lo que intentamos hacer cuando estamos trabajando con el MIEN, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería y ONUDI, que está apoyando fuerte en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Ahí estamos hablando de 5 ejes, en el cual están los residuos, por supuesto, pero están los materiales separados del mundo de los residuos, el agua, el suelo y la energía. En estos sectores, en algunos tenemos más avances en economía circular, o sea que ya hay el Plan Nacional de Residuos, que las autoridades hoy hablaron, tiene claramente un enfoque de economía circular. Lo que fue la política energética y toda la transición que se está yendo hacia la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde es una mirada de economía circular. E inclusive, en el marco biovalor, hasta nos animamos a formular atrevidamente una tercera ala de la mariposa en cómo aprovechar esos excedentes energéticos, esa variabilidad que tienen las renovables que nos hace que a veces no podamos aprovechar toda esa energía, es también una mirada de cómo aprovecho todos los recursos. Y de hecho, la definición que se está discutiendo en la ISO 59000, que Uruguay forma parte con su comité espejo, el concepto y la definición de economía circular habla de, primero, un sistema económico, lo cual ya es bien interesante. Hemos tenido discusiones con algunos colegas que nos dicen, ¿y por qué no es ingeniería circular? Porque no es ingeniería, es mucho más amplio, es un enfoque realmente sistémico y mucho más transversal al que tenemos que apuntar. Entonces ahí hay un desafío grande de lograr y apropiarse de esta mirada más transversal. La otra, y ahí Mariela creo que con CETEPLAS están trabajando justamente en esa línea, es cómo logramos que el sector privado, tanto industrial como pymes, se pongan los lentes de la economía circular, ¿no? Puedan salir un poco de la gestión interna, a veces de lo que pasa dentro de la industria o de la pyme o del comercio, y mirar toda la cadena y cómo poder identificar oportunidades y mejoras a lo largo de toda la cadena. Eso es un elemento que consideramos que es bien importante y bueno, están haciendo ese enfoque, todas las capacitaciones que se hicieron con PEI, se está yendo, pero creo que ahí aún nos falta mucho. A veces somos un poco lentos para acompañar, pero creo que ahí hay un desafío bien grande. Y el tercero, claramente, es el tema de la medición, y sobre todo una medición que sea transparente, que sea justa y que pueda apalancar financiamiento. Hay claramente una movida muy fuerte hacia las finanzas sostenibles, hay una vocación del sector multilateral, de los bancos multilaterales, pero también el sector privado, la banca privada, de financiar cosas más sostenibles. Lo que no sé si estamos pudiendo dar respuestas, cómo medimos esa sostenibilidad. Entonces creo que es otro tema de cómo medir la circularidad para poder apalancar nuevos proyectos, nuevas inversiones y demás, que también vienen muy de la mano con los desafíos que tenemos a nivel país. Así que bueno, nada más. Excelente, en 5 minutos. Perfecto, gracias María José. Sí, esto de la medición sin duda es el desafío que lo empezamos a abordar en una consultoría ahora, ONUDI y MIEN, para tratar de generar este monitoreo, evaluación de la estrategia. Está el cambio climático haciendo este vínculo también con indicadores de cambio climático, y de tarde los invitamos a participar del panel de financiamiento y del taller de la estrategia también, que se va a estar desarrollando acá en el piso de arriba, y el panel de financiamiento de la economía circular abajo. Pasé todos los avisos. Siguiendo en línea con lo de María José, estamos en proceso del diseño de la Estrategia Nacional de Economía Circular en estos ejes, que es bastante novedoso frente a otras hojas de ruta y estrategias que existen en otras partes del mundo. Así que te pregunto, Laura, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades también para el mediano y el corto plazo de la implementación que se viene una vez que tengamos el diseño de la Estrategia Nacional de Economía Circular?
Empezando por el final, te diría que me sacaste el discurso de los desafíos, porque justamente uno de los grandes tiene que ver con las mediciones, esas a las que hacen referencia. Sin lugar a dudas es uno de los grandes desafíos, pero que bueno, gracias a ese rol de la cooperación internacional al cual hacía referencia la primera pregunta, tenemos la oportunidad de que ONUDI colabore con el gobierno uruguayo en la identificación de indicadores, así que digo, empezando por el final, tenemos esa oportunidad de poder generar indicadores y poder empezar a medir, y también, como decías, con CTCN, que también está en esa línea un proyecto en avance y seguramente con éxito. Pero bueno, la implementación de la estrategia nacional tiene, como lo dice, es nacional y por lo tanto está siendo desarrollada a partir de la conjunción de varios ministerios. Esa creo que es una fortaleza que le va a dar la oportunidad de justamente llegar a buen término en lo que se plantea, que es la definición de algunos pilotos de la propia estrategia, más allá de que la identificación de barreras y de soluciones para desarrollar, vamos a decir, en el mediano y en el largo plazo, pero también en el corto, acciones de la implementación de esta estrategia están dentro de los objetivos. La idea entonces, les decía, es llegar a implementar algunos pilotos, pero también tenemos oportunidades muy reales en este momento en el país, con, por ejemplo, los residuos de la madera. Nosotros hoy tenemos ofertas de poder ejecutar proyectos que estén en línea, no solamente con el reciclaje, porque como ustedes bien decían, no es el último aspecto que al que se debe orientar la estrategia de economía circular, sino también en los aspectos que tienen que ver con la innovación, y en ellos la digitalización, ustedes también hicieron referencia, es un componente sustancial. Nosotros tenemos en el país además capacidades técnicas, buenos ingenieros informáticos, estudiantes que están muy motivados hacia esto, así que suponemos que también va a ser una buena oportunidad el desarrollo de estas innovaciones a partir de la digitalización. Y bueno, y como decían, traigo un poquito a colación esto de lo que mencionaba María José sobre el tema reparación. Es una tradición, por ejemplo, en el interior del país el tema de la reparación. Lo que hay es que volverlo a valorizar, hay que darle no el menosprecio al que se venía asistiendo a lo largo de los años, sino todo lo contrario. Y yo creo que todo lo que se ha desarrollado en fortalecimiento de las capacidades va justamente a poder otorgar esa oportunidad de que los reparadores tradicionales en el país vuelvan a tener un lugar bien importante en el concierto de la economía. El otro desafío que creo importante también tiene que ver con la cuestión del cálculo, de la rentabilidad, del cálculo económico, claro, que significa el poder integrar el modelo de economía circular al proceso, que también a veces es una incógnita para el sector privado o es una dificultad, pero que en el uso eficiente de los recursos, sin lugar a dudas, muestra la oportunidad que genera el poder, el integrarse a un modelo de economía circular. O sea, hay unos cuantos desafíos, creo que en el mediano plazo los vamos a poder ir superando, pero sobre todo revalorizo el tener la articulación pública y la articulación privada, muchas veces a partir de instituciones como CETEPLAS, como la propia Cámara y como otros que están interesados en avanzar hacia este camino del desarrollo de la economía circular. Gracias, Laura. Y vamos con Carla de vuelta para ver este vínculo con la economía circular y cambio climático. Y te pregunto concretamente y lo más rápido posible de saber qué sectores en Uruguay tienen ese potencial para avanzar hacia la economía circular y que tenga el vínculo además con los objetivos climáticos que se plantea el Uruguay, ¿no?
Bueno, el objetivo climático de Uruguay es la neutralidad de CO2 a 2050 y bueno, los que se plantean en la contribución determinada a nivel nacional, la primera que tiene como meta 2025 y en la que estamos elaborando ahora con meta 2030, donde se habla de objetivos de reducción de intensidad de emisiones y si bien hay ciertos avances, pero creo que fundamental el sector transporte es un sector prioritario y donde se debe avanzar y donde hay muchas acciones de circularidad para realizar, que incluso se están iniciando, como tiene que ver, como ser la movilidad eléctrica en el transporte urbano o el uso del hidrógeno verde en el transporte carretero. También en la gestión de residuos, tenemos un Plan Nacional de Gestión de Residuos, pero bueno, tenemos que comenzar a implementarlo. Ahí también hay muchas medidas de circularidad y eso que yo les comentaba, que estamos haciendo ese análisis de la gestión de residuos como una cadena, o sea, no solo ver la disposición final, que a veces en los inventarios nos enfocamos mucho en la disposición final, sino que verlo como una cadena y ver ahí qué oportunidades y cómo afecta eso en cuanto a reducción y bueno, a reducción de emisiones. Y también en el sector de alimentos, en el sector de producción y consumo de alimentos, es un sector prioritario. También se está comenzando en la elaboración de una estrategia de pérdidas y desperdicios de alimentos, una estrategia nacional. Y creo que un gran desafío que tenemos es el vínculo entre la economía circular y la adaptación, que es algo que tenemos que explorar, que todavía no tenemos demasiado claro cómo abordarlo, y creo que es un gran desafío y que puede haber muchas oportunidades también ahí. Gracias, Carla. Mariela, retomando también la experiencia en el marco del programa PAGE de CT+, que han desarrollado el Laboratorio de Economía Circular, el LABEC, con el apoyo de PNUD, que están también por acá. ¿Qué rol juegan las MIPYMES y cómo el LABEC, así es el nombre del programa, ha identificado ventajas y oportunidades en las empresas para integrar estos criterios de circularidad en los modelos de negocio? Primero un poquito de historia, de cómo pensamos juntos con PAGE y con PNUD el tema del laboratorio, ¿no? O sea, el LABEC es Laboratorio de Economía Circular. Ahí nos sentamos y dijimos, ¿cómo queremos hacer para llegarle a las MIPYMES? Justamente por las problemáticas particulares que tienen, para que vean que es una herramienta de gestión y que les puede implicar, digamos, o ahorro de costos o ser sostenibles y lograr nuevos mercados, como planteaba María José en algún caso. Ahí desde PNUD se trajo una herramienta que es el SDG Accelerator, que es una herramienta de PNUD global que lo que busca es implementar la Agenda 2030 en empresas. Bueno, los ODS sin duda, la norma 8001 de la British Standard, que es cómo implementar economía circular a las empresas. Y bueno, con las capacidades nacionales, ahí junto con la Cámara de Industrias, CT+, ERLATU, PAGE y PNUD, bueno, definimos una metodología de inserción que lo que buscaba era capacitar fuertemente primero, y tuvimos varias sesiones de capacitación, desde lo que es la economía circular hasta temáticas de medición y de impacto, arrancando por lo que son los ODS, o sea, había que arrancar bien del inicio, y bueno, desarrollamos esa metodología, esa capacitación en la fase 1, y en la fase 2, me olvidé del Ministerio de Industria, perdón, justo en esta mesa además. En la fase 2 intervinimos directamente en 4 empresas, en las cuales, bueno, nos encontramos distintas problemáticas y distintas temáticas. Entonces, en la primera empresa lo que hicimos fue buscar la forma de disminuir, entender de dónde venían los residuos, porque no tenían ni idea de dónde estaban los residuos, de dónde se generaban,
trabajar el proceso, buscar tener el proceso bajo control para después atacar y disminuirlo. Y en función de eso hacer un mapeo de actores de las posibles oportunidades de esos residuos para que dejaran de ser residuos y fueran materia prima de otro. Entonces, y ahí es como empiezan entonces a entender la problemática y la utilidad de la economía circular, porque lo que era en cierto sentido un desorden y un desperdicio pasó a ser un producto que era canalizado por otra empresa. En otra pyme tuvimos que arrancar más a profundizar los temas de capacitación, el concepto de economía circular y entonces empezar a hacer la identificación de ideas de cómo ir hacia la economía circular en la empresa. Y entonces eso también trajo como consecuencia el empoderamiento de los empleados o con los colaboradores de la empresa de la temática y entonces el generar cultura de economía circular. En otra pyme también hicimos un proceso similar y se identificaron y priorizaron 4 ideas hacia la economía circular y la empresa los está trabajando. Y en otra empresa lo que hicimos fue generar casi que una unidad de proyectos que evaluaba los proyectos. La empresa trabajaba mucho con distintos proveedores y clientes haciendo distintos tipos de servicios. Entonces, ¿cómo identificar de esos proyectos y servicios que daba, cuáles realmente respondían a la economía circular? Esta organización era una organización más de deporte social y entonces que no se quedara solo en el deporte social, sino que también viera su impacto en el ambiente y se encadenara. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, los impactos son muy variados, depende de la realidad, pero todo el lograr la capacitación y sensibilización hacia encadenarlos hace que después se quede una sumatoria que no es 1 más 1, sino es muchísimo más. Y bueno, y ahí algunos comentarios de la metodología que se desarrolló en conjunto fue que, bueno, el tener un técnico que los apoyaba en esa segunda fase les permitió desligarse del día a día, del seguir haciendo la rutina para poner la cabeza con otro criterio. Y bueno, y después en otra empresa nos dio la alegría de decirnos que, bueno, los materiales que le habíamos dado seguían consultándolos y encontrando otras opciones. Y bueno, y quiero no dejar pasar la tanda, que esto sigue, ahora estamos en el LAVEC 2, que bueno, redoblamos la apuesta, ahora estamos con 7 empresas, ya pasamos la fase 1 de capacitación y ahora estamos en la fase 2, ahora en este LAVEC 2 se incorporó el Ministerio de Ambiente, y bueno, y el foco fueron empresas de alimentos, o sea que la anterior había sido abierto, ahora focalizamos en estas empresas y bueno, estamos iniciando, recibiendo los mails para coordinar las primeras reuniones, así que una alegría y bueno, y las gracias a Paige que lo hizo posible. Gracias, Mariela. Ernesto, vuelvo a vos en 2 minutos, porque ya abordaste lo que tenía en tu exposición, pero sí te quería pedir si nos podés en 2 minutos para que no se nos extienda el tiempo y terminar a la hora del panel, si tenés algún ejemplo a nivel regional de que hayan estado trabajando en incorporar nuevas tecnologías bajo los principios de economía circular. Sí, a ver, gracias, Pía. Voy a intentar en los 2 minutos. Mira, la verdad que son desafíos y oportunidades más bien en la región porque no tenemos registro de aplicaciones de blockchain en economía circular. ¿Ya? Sí, prácticos, es decir, que estoy hoy día trabajando. Sí tenemos 2 avances conceptuales, que quiere decir previo a la implementación. Uno de ellos está relacionado al aprovechamiento de la biomasa forestal y agrícola. ¿Qué significa? A partir de la biomasa que se genera en el sector forestal, a hacer el seguimiento de esa biomasa, que son desechos, ¿verdad? Que no van a ser usados para ningún otro tipo de producto, y convertirlo en pellets. Pellets que van a ser usados, ¿verdad? Para calefacción, cocinar y cosas como esa. Y con eso tú lo que haces es el seguimiento y certificas que la biomasa que estás usando, ¿cierto? Es una biomasa recuperable y que el pellet, que es resultado de eso, viene de un desecho. Por lo tanto, hay valorización ahí de un desecho que de otra forma habría sido usado en forma muy deficiente. Ahí estamos atacando el tema de energía, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero están en el sector energía. Y en el sector agrícola, alimentario, es otro 20-25% de las generaciones de gases de efecto invernadero. Igual, ahí esas agrupaciones de productores
de frutas que en el trayecto hay generación de biomasa. Biomasa porque la fruta, ¿verdad?, no va para exportación, no va para consumo local, de alguna forma no resultó conveniente y por lo tanto hay que agrupar, que son diferentes tipos de fruta, manzanas, ¿verdad?, cereza, etcétera, ¿ah? Y que tú la agrupas y de nuevo haces la trazabilidad de esa fruta a partir de la biomasa de esa fruta con blockchain y por lo tanto puedes certificar que la generación de bioenergía, en ese caso, viene de fuentes, ¿verdad?, donde tú has recuperado algo que habría sido de otra forma desecho. ¿Ah? Y el tercer ejemplo es relacionado con hidrógeno verde, donde estamos trabajando también en certificar el origen del hidrógeno verde, es decir, que realmente las fuentes que se están usando, que son básicamente el agua y la energía, de alguna forma están contribuyendo en forma verde a la generación del hidrógeno verde, porque en el proceso de la generación del hidrógeno, tú sabes, la descomposición ahí es fundamental el uso de energías verdes. Entonces, en esos tres, te diría yo que son modelos conceptuales y son desafíos. Oportunidades, diría yo, porque en el caso de, como bien lo han dicho, y con eso termino, Uruguay es reconocida la capacidad tecnológica que tiene. Y blockchain tiene todo a ver con tecnología. Y ustedes están también, como Uruguay, están bastante avanzados en economía circular. Por lo tanto, juntar esas dos experiencias se hace un desafío, pero también una oportunidad. Gracias, Ernesto, Gracias. por contestarlo así bien concreto y con ejemplos. Vamos cerrando este panel. Dale. Sí. No, quería comentarle a Ernesto, en verdad, el Uruguay ya tiene certificados de energías renovables. Hoy en día el Ministerio de Industria, Energía y Minería puede certificar, estoy casi segura que es con blockchain además también, pero bien en línea con lo que planteabas, Ernesto, me parecía que era importante como resaltarlo también en este marco porque fue un trabajo interesante. Sí. Bueno, primero gracias a las exposiciones, Ernesto, Mariela, Carla, Laura, María José. Muy interesante todos los conceptos, muchos desafíos también para futuro, para seguir trabajando y muchas oportunidades, como lo plantea también Ernesto, de cara a la incorporación de nuevas tecnologías y innovación para avanzar hacia la economía circular. Y terminamos en hora. Sí, muy bien la moderadora. Bueno, agradecemos la participación, desde luego a Pía, a Ernesto, a Carla, a María José, Laura y Mariela. Un placer. Un gusto. Muy bien. Y otro ejemplo que sí. da Uruguay, una mesa dominada por mujeres. Muy bien. Bueno, un placer, Un gusto, Ernesto. Bueno, agradecemos su participación y también la participación de ustedes en este primer panel del Encuentro de Aprendizajes y Perspectivas de la Economía Verde Inclusiva y los invitamos a todos ustedes a conocer la exposición de los resultados del programa PAGE en estos 5 años e invitamos a compartir un almuerzo en el segundo piso para luego dar continuidad a las actividades previstas en la agenda. Muchas gracias.